Hola, muy buenas noches a todos ustedes que nos van a ver en diferido en esta clase virtual. Iniciamos así nuestras sesiones de nuestras clases virtuales. Saludamos a todos ustedes que desde distintas partes del Perú nos van a seguir. Bienvenidos a este curso, esperemos que sea de provecho para todos ustedes. En primer lugar, quisiera presentarme para todos ustedes. Mi nombre es Evander Cortés Peña, soy profesor de Ciencias Sociales, profesor de Religión y sobre todo pues el campo donde me muevo y me he desempeñado soy teólogo, licenciado en Teología por la Universidad San Dámaso de Madrid en España. También hace poco he cursado un diplomado en liderazgo y en dirección de centros educativos y pues ahora mismo estoy laborando en la ODEC Chota. Así que con esta presentación pues vamos ya a entrar de lleno a nuestro curso, a nuestro primer tema del día de hoy. Como hemos visto en el anuncio, de hecho se llama nuestro curso Antropología Filosófica y Teológica. Entonces, vamos a presentar en esta primera sesión el temario en conjunto de lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas 10 sesiones. Vamos a partir con un tema de mucha importancia que es el origen del hombre. Vamos a estudiar en este primer tema cuál es el origen del hombre. Vamos a ver también la visión del hombre a lo largo de toda la historia, qué se ha dicho de quién es el hombre a lo largo de toda la historia. En un tercer tema veremos la persona y la libertad. ¿Somos libres? ¿No somos libres? Vamos a ver este tema. En el cuarto tema veremos dinamismo de la naturaleza humana, facultades del hombre. ¿Cuáles son las facultades del hombre? En un quinto tema veremos concepciones antropológicas de la sexualidad humana. Estos primeros 5 temas, que lo están visualizando, van a enfocarse propiamente en lo que es la antropología filosófica. Los 5 temas restantes, creación y providencia, creación de Dios o evolución ciega, varón y mujer los creó, vamos a ver aquí la teología del cuerpo, el origen del mal, la restauración por la gracia en Cristo, hombres nuevos, y la gracia de Dios y el obrar humano. ¿Estamos predestinados o somos libres? Estos son los 10 temas, 5 de antropología filosófica y 5 de antropología teológica que desarrollaremos en estas sesiones. Vamos a partir ahí, como vemos, antropología filosófica y antropología teológica. Primero, antropología. El término antropología viene del griego antropos, que en castellano sería hombre, y logos, que significaría tratado o estudio. Por lo tanto, así pues, la antropología es una ciencia social que se dedica al estudio integral del ser humano, lo que incluye tanto sus aspectos biológicos como sociales y aspectos culturales. Ahora, eso es antropología. Ahora, antropología filosófica. La antropología filosófica es una especialidad perteneciente a la filosofía, la cual se encarga del estudio del hombre, específicamente de su origen, su naturaleza, para así determinar cuál es su finalidad de su existencia, así como la relación con los demás seres, porque vamos a ver que este antropos, este hombre, es un ser social por naturaleza que está hecho para vivir en sociedad. En la antropología filosófica el hombre es el sujeto y al mismo tiempo el objeto. Es el que estudia al hombre y al mismo tiempo el hombre es estudiado. Por lo tanto, la antropología filosófica va a estudiar al hombre desde la razón. La antropología teológica, como podemos visualizar aquí también en la diapositiva, es una ciencia teológica que tiene por objeto el hombre y el método propio de la teología. Por lo tanto, el objeto de la antropología teológica es el hombre, al igual que en la antropología filosófica. Intenta responder a las preguntas más radicales sobre su existencia. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido del dolor? ¿Tiene sentido el sufrimiento? Todo esto va a responder la antropología teológica.
¿De qué se va a servir la antropología teológica? Su fuente primordial y principal va a ser la revelación sagrada, la palabra de Dios. La revelación sagrada está contenida en la Sagrada Escritura y en el magisterio pues, de la Iglesia, en toda la tradición. Sería, por lo tanto, la tradición y la Sagrada Escritura. Por lo tanto, el punto de partida de la antropología teológica es la revelación divina, es decir, ¿qué sabemos del hombre desde la revelación de Dios? Nuestro primer tema, el origen del hombre. Vamos a ver aquí 6 apartados en este primer tema. Primer punto, ¿qué es el evolucionismo? Segundo punto, ¿cuáles son las explicaciones filosóficas sobre el origen del hombre? Veremos 2 teorías, las teorías afinalísticas y las teorías finalísticas. Tercer punto, el proceso de humanización y de hominización. Cuarto punto, el evolucionismo creacionista. Quinto punto, el monogenismo y poligenismo. Y sexto punto, ¿cuál es el origen del alma humana? Partimos de esta pregunta que ustedes pueden visualizar. ¿Existe realmente alguna diferencia esencial entre el hombre y el resto de los vivientes? ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales a los hombres? ¿Bien? Vamos a ver, por lo tanto, cuál es la razón o lo primordial que va a diferenciar al hombre de los animales, y va a ser la razón, la racionalidad. Gracias a esto, que el hombre pues, es inteligente, gracias a la racionalidad, como dice Santo Tomás de Aquino, el hombre tiene la redictio completa se ipsum, es decir, la vuelta sobre sí mismo. ¿Qué es el evolucionismo? Lo que propone el evolucionismo, ¿qué es lo que propone? Es que el hombre no proviene de ninguno de los primates que existen en la actualidad, sino que existió un remoto antepasado común del que proviene tanto el hombre actual como los póngidos o simios o los antropoides. Esto es lo que viene a explicar el evolucionismo, que tanto el hombre como el mono, el simio, tiene un antepasado común, un antepasado a lo mejor inferior. Esto es lo que viene a determinar el evolucionismo. Ahora, ciertamente, todavía queda por resolver la pregunta filosófica fundamental. ¿Por qué se produjeron esos complejos mecanismos evolutivos? Es decir, ciertamente, si hay evolución, hay que preguntarnos, ¿y por qué se da esa evolución? Por eso la ciencia nos va a explicar que hay evolución, cómo se da la evolución, qué mecanismos se desarrollan en ese proceso evolutivo. Pero la ciencia no va a poder explicar la causa, es decir, por qué se dan esos cambios y no otros. Eso lo va a responder la teología. Vamos a ver que el neodarwinismo afirma que las variaciones que se encuentran en la base de la evolución son las mutaciones genéticas, es decir, cambios en el ADN que se producen por azar. Es decir, el neodarwinismo va a decir, ¿por qué llegó a ser hombre? Por azar, lo cual pues consideramos que esto es ridículo, ¿no? Por azar es como decir, de pronto yo voy por la playa y encuentro una choza y digo, uy, está por azar aquí. No, lo lógico, lo racional es decir, si hay una choza aquí, alguien la ha construido, alguien ha pasado por aquí antes que esté por aquí mi persona. En la actualidad cobra más fuerza la explicación saltacionista o la teoría de los equilibrios puntuados, es decir, cobra mucho más fuerza en la actualidad las explicaciones saltacionistas que el neodarwinismo, que dice que se dio los cambios por azar. No, vamos a ver que en la actualidad cobra más importancia esto, la explicación saltacionista, según la cual la evolución existieron cambios bruscos y no una lenta acumulación de variaciones, sino que hubo saltos bruscos. Vamos a ver aquí ciertamente que Darwin afirma que las especies actuales no eran el término de un acto creativo de Dios, sino el laborioso producto de una lenta y continua evolución. Es decir, Darwin viene a afirmar que lo que existe no es por la creación de Dios, sino por una lenta y continua evolución. Ahora, es necesario ya dejar claro que la materia solamente puede evolucionar en materia más evolucionada, pero será siempre materia. Es decir,
La materia solamente puede dar saltos cuantitativos, de cantidad, pero no saltos cualitativos, es decir, de calidad. No puede ser mejor, superior. Luego, si en el hombre ciertamente tenemos un componente material, que es el cuerpo, no obstante también tenemos un aspecto espiritual. Luego, el aspecto espiritual no puede venir por evolución de la materia, porque de la materia solamente puede evolucionar materia. Para explicar adecuadamente el problema del origen del hombre, es preciso distinguir ambos planos que en sí mismos no se contradicen. En efecto, frente a los que piensan que todo en el universo surge de un proceso evolutivo, otros se colocan en el polo opuesto y afirman que todo procede de la acción creadora de Dios. Así planteadas las posiciones, la polémica resulta inevitable. Las nociones de evolución y creación, bien entendidas, no se tienen por qué excluir, como la Iglesia afirma también, que tanto la razón como la fe no se oponen, porque ambas tienen un origen frontal que es Dios y un mismo fin. Como también se dice pues en la Fides Ratio, tanto la razón como la fe son las dos alas que nos elevan hasta el conocimiento de Dios. Por lo tanto, no puede estar en contradicción evolución ni creación. Hay que evitar a toda costa ponernos como en una postura fundamentalista, es decir, no, el hombre es creación, Dios cogió barro y le sopló el aliento en la nariz. No podemos coger la Biblia al pie de la letra en este primer capítulo, estos primeros capítulos del libro del Génesis. Vamos a ver que el Génesis, el agiógrafo está queriendo darnos a entender, es una catequesis que nos quiere explicar algo. Ahora, Dios es tan omnipotente como para crear al hombre de barro, como para crear al hombre de un antepasado, un simio o lo que sea. Dios puede hacerlo. ¿Sí? Esto hay que dejarlo claro desde ahora. Si no aceptamos un ser infinito y trascendente, hemos de admitir que el mundo se ha creado a sí mismo y convertir lo finito en infinito. Es decir, tenemos que aceptar que el mundo no ha venido por casualidad, no ha venido por azar, porque si no habría que decir que el mundo se ha creado por sí mismo. Entre unos filósofos científicos de hace el siglo pasado, que venían a afirmar esto, como que el mundo se ha creado por necesidad, de la nada ha salido. Esto es ridículo y esto es totalmente anticientífico, porque no me puedes llevar la nada a un laboratorio a explicar. De la nada no sale nada, tiene que haber algo. Por lo tanto, hemos de aceptar esto. De hecho, para explicar el origen del universo es famosa la hipótesis ahora conocida creo que por todos nosotros, la hipótesis de la teoría del Big Bang, que significa en castellano gran explosión. Y a mí me la explicaron en el colegio cuando estaba en tercero de secundaria y venían a decirnos, uy, ya la Biblia queda abolida, ya se sabe de dónde venimos y viene el universo, del Big Bang. Y no me explicaron nada más. Sin embargo, todos ahora conocemos que el Big Bang es una teoría que ha sido propuesta por un sacerdote, Georges Lemaitre, pues es un sacerdote el que propuso esta teoría. Por lo tanto, si ya conocemos quién propone la teoría, ya podemos quitarnos todos estos prejuicios de pensar que a lo mejor la Biblia ha quedado superada. Es más, Georges Lemaitre, junto con Albert Einstein, eran contemporáneos. Albert Einstein hacia 1915-14 ya había expuesto sus teorías de la relatividad general y la relatividad especial. Sin embargo, aún quedaba un enigma por explicar si el origen del universo, de dónde viene, si este universo era estático o estaba en expansión. Y vamos a ver cómo Georges Lemaitre va a dar esta explicación contundente de que el universo está en expansión. Luego, si está en expansión, es porque en su origen estuvo condensado. Esta es la teoría del Big Bang, esa gran explosión de esta condensación de hidrógeno, de helio, de oxígeno. Ahora, Albert Einstein en un inicio no va a querer aceptar estas explicaciones porque le sonaba el Big Bang, este átomo primigenio, le va a sonar como a creacionismo, con unos prejuicios pues, que tenía. Luego al final va a terminar aceptando a Albert Einstein y para no quedar en ridículo, en una reunión va a decir, el padre Lemaitre es aquel quien ha sido el que mejor ha entendido mis teorías. Bueno, pues, por lo tanto, la teoría del Big Bang no quiere explicar el origen de todo,
la teoría del Big Bang explica el origen de algo, la evolución de algo, la expansión de algo, pero desde algo ya existente. Y eso, pues, George Lemaitre tenía claro que ese punto, ese átomo primigenio fue puesto por Dios. Ahora, como digo, Dios es tan poderoso como para crear las plantas, para crear los árboles, para crear los animales. El hombre, con su sola palabra, es tan poderoso para hacerlo así, o es tan poderoso también Dios como para colocar unas leyes en la naturaleza con una finalidad para que lleguen a ser planta, a ser hombres o a ser animales. Dios puede hacerlo. Por lo tanto, el Big Bang no va contra la Biblia. El Big Bang no va contra Dios. El Big Bang explica la evolución de algo desde ya un punto que ha habido. La evolución es una hipótesis, esto es importante recordarlo, científica que intenta explicar los mecanismos de cambio de organismos biológicos. Por tanto, se ocupa del cambio de ciertos seres. Es decir, la evolución va a explica que existen cambios, que se dan cambios, pero no va a explicar la evolución, la causa, es decir, por qué antes de la medusa o de los primeros animales, de los primeros seres vivientes, de esta primera célula que luego se tiene que partir. Eso explica la evolución, que se dan esos cambios, pero el por qué se dan no lo va a explicar la evolución. Por eso ningún científico, un científico puede explicarte la función del universo, cómo funciona el universo. Si hay lluvia, ¿por qué se da la lluvia? Pero un científico no te va a poder explicar por qué se da esa evolución, por qué se da ese orden. Eso, por lo tanto, no un científico estaría saliéndose, extrapolándose de sus límites. De esta manera se podría llegar a concluir que la evolución presupone la creación. Esto es importante. Hay que recordar que la evolución presupone antes una creación. Hay que recordar que el término creación, crear, solamente es propio de Dios, ¿no? Bará, el término crear es decir, dar el ser a lo que no tiene ser. Crear es de lo que no es a lo que es. Esto es únicamente propio de Dios. El hombre solo puede transformar los fenómenos, el hombre puede cambiar las cosas, pero el hombre no puede crear en ese sentido estricto de la palabra, de considerar, de dar el ser a lo que no tiene ser. Por lo tanto, no hay contraposición entre ambos conceptos, entre evolución y creación. Realmente la evolución se opone solo a un fijismo y la creación al materialismo autosuficiente. Puede haber ciertamente una creación evolucionista, o sucesiva, o continua, o envolvente, defendida de hecho por muchos científicos católicos, es decir, que puede darse una creación evolucionista, ciertamente, es decir, que puede haber que la creación sea una creación que va evolucionando, porque hemos dicho que Dios es tan omnipotente como para poder hacer todo esto. Por lo tanto, esto sería el primer punto, ¿sí? El origen del hombre. ¿De dónde viene el hombre? Por lo tanto, el hombre viene de Dios. El hombre viene, si hay orden en el universo, si hay vida, responde a una mente ordenadora, a un ser que está fuera del tiempo y del espacio, que crea el tiempo y el espacio y que crea todo lo que está en el tiempo y en el espacio. Vamos a ver ahora cuáles son las explicaciones filosóficas, como pueden visualizar en su diapositiva, sobre el origen del hombre. El origen del hombre no puede tratarse más que en el contexto del origen y la evolución de la vida dentro de todo este cosmos. Vamos a ver estas dos teorías. Primera teoría, las teorías afinalistas. La partícula a en griego significa no, negación. Por lo tanto, ya diríamos sería que las teorías que muestran que el hombre no tiene un fin. Según estas teorías, la vida es el producto del azar, es decir, por combinación espontánea de mutaciones genéticas, a partir de seres vivos muy elementales. De esta manera, el equilibrio y el orden de la naturaleza no surgen de un control más elevado y exterior, sería decir, todo lo que hay de este orden no surgen de algo divino o de la existencia de leyes que operen directamente sobre la totalidad, sino de la lucha entre los individuos por su propio beneficio.
Por lo tanto, es decir, vienen a explicar que todo el orden en el universo, todo el orden que existe en el cosmos, no responde a un proyecto divino ni a una mente ordenadora. Sin embargo, como vemos, esto es ridículo. El mismo Albert Einstein, cuando murió, entre sus últimas palabras, dijo lo siguiente: no sé si existe Dios, no sé cómo se llama, pero de lo que sí estoy seguro es que el orden en el cosmos, el orden en el universo, tiene que haber sido puesto por alguien. Tiene que haber una mente ordenadora que haya puesto en orden todo esto. Porque de hecho, porque Marte no se choca con Júpiter, porque la Tierra no se choca con Venus, en fin. Todo este orden en el universo tiene que responder a una mente ordenadora. Por lo tanto, según estas teorías afinalísticas, el hombre surgió por azar. No tiene, por tanto, una finalidad, un deber, ni un sentido último. Es decir, por eso, en estas teorías, pues entran todas las teorías materialistas. Hay un famoso médico, Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia. Él estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y él, en los campos de concentración, observó dos formas de morir. Una de las formas era, dice, antes de entrar pues a la cámara de gas donde iban a morir, dice que observaba dos formas de morir de las personas. Una de aquellos que entraban rezando el Shema Israel, es decir, los judíos, aquellos que entraban rezando el Pater Noster, los cristianos. Y decía, estos entraban ciertamente sabiendo que iban a morir, pero con la convicción de que no terminaba todo aquí, que era como el paso a algo más. Y entraban no con desesperación. No obstante, las otras personas y la otra forma de morir la manifestaban aquellos que entraban con angustia, con desesperación, porque decían, aquí se acaba todo. Y entonces, estudiando quiénes eran ellos, y se dieron cuenta que estos eran las personas ateas. Y ciertamente, para un ateo que está dentro de estas corrientes afinalísticas, es decir, la vida se termina aquí, no hay un más allá. Luego, ante la muerte, pues tienen desesperación. De manera implícita en estos planteamientos se adopta una filosofía de corte materialista, como dijimos, pues reduce toda la explicación a la materia, es decir, todo es materia, todo es materia, y lo cual esto pues no es cierto, porque en nuestra realidad hay cosas que no son materia y existen. Sabemos que hay 4 fuerzas que rigen el universo, 4 fuerzas: la fuerza gravitatoria de la gravedad, la fuerza electromagnética, electrones, neutrones, protones, y tenemos la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Estas 4 fuerzas rigen todo el universo. Ahora, pero no por estas 4 fuerzas pueden explicar todo. De hecho, la gran crisis del cientificismo fue esto: querer explicar todo desde la ciencia a través de estas 4 fuerzas que rigen el universo, lo cual es falso, porque ¿qué fuerza mezclo o qué elemento químico mezclo en un laboratorio para que me resulte un poema, que es una creación artística y existe? ¿Cómo explicas la creación de un poema con qué elementos químicos? Luego, por lo tanto, hay realidades que no son materia, pero que existen. Por lo tanto, estas teorías afinalísticas vienen a decir que el hombre es solo materia. Entre ellas, pues tenemos, hemos dicho ya, el marxismo, por ejemplo, para el marxismo el hombre es solo un número en la masa, parte de este proceso de la evolución, pero un número, no es un individuo. Por lo tanto, por eso, para unas teorías de corte materialista, si hay que eliminar a alguien, pues hay que hacerlo. Si hay que eliminar a lo mejor a un anciano porque ya no aporta a la sociedad, hay que hacerlo porque es un número. Todas estas teorías afinalísticas van a defender el supuesto derecho al aborto, van a defender la eutanasia, van a defender todas estas cosas y afirmaciones que van contra la vida. ¿Por qué? Porque en definitiva no importa el hombre, no importa el individuo como tal, importa la masa. Por eso, si hay que llegar al poder, no importa matar. Estas, por lo tanto, son teorías de corte afinalísticas. Entre ellas, por ejemplo, también tenemos algunos filósofos como Feuerbach, para quien decía el hombre es lo que come, o filósofos existencialistas y todos ellos.
Por lo tanto, estas teorías vienen a reducir al hombre solamente a la materia. Lo siguiente son las teorías finalísticas o teorías que tienen una finalidad. Según las explicaciones finalísticas, la ley de la vida es parte de una ley cósmica y de un orden inteligente, organizado por una inteligencia creadora, exterior al mundo, que ha dotado al cosmos de un dinamismo intrínseco, el cual se mueve hacia sus fines propios, según unas tendencias preferentes. Es decir, todo lo que existe en el universo responde a una inteligencia ordenadora que nosotros conocemos que es Dios. Y Dios no está como dentro del mundo, como un panteísmo. Dios no está en una planta. Dios está en todas partes por su omnipresencia, gracias a este atributo, pero sin ser esa planta, sin ser el mundo. Eso sería un panteísmo. Dios está en todo, pero sin ser eso. Por lo tanto, Dios gobierna el universo con las leyes pues, que ha impuesto o que ha dejado en la misma naturaleza. Esto quiere decir que el proceso evolutivo, enfocándonos al hombre, porque estamos hablando del origen del hombre, el proceso evolutivo ha seguido una dirección, un camino y un fin bien determinado. Es decir, el hombre viene de alguien para alguien. Por eso, el Papa Francisco, en su última exhortación apostólica, pues Christus Vivit, sobre la juventud, dice esto: hay que preguntarse no tanto quién soy, sino para quién soy. Y eso es importante como cristianos católicos. ¿Para quién eres? ¿Para quién has sido creado? ¿Para quién has sido hecho? ¿Por qué? Porque este proyecto responde a una finalidad. Lo que se refiere al hombre, ambas posturas aceptan que la evolución de la vida preparó la aparición del hombre. Es decir, tanto las teorías creacionistas como evolucionistas vienen a decir que lo anterior preparó al hombre. De hecho, claro, porque la teoría evolucionista va a decir que la vida humana surge a su vez pues, de unas vidas inferiores. San Agustín, en su obra de Civitas Dei, va a explicar, de hecho, que el hombre tiene como que un antepasado inferior al que Dios preparó para que una vez que ya reúna todas las condiciones, Dios infundiera el alma humana. Esto lo dice San Agustín, como que el hombre tiene un antepasado que Dios ha ido preparando. Y en esto no difiere mucho pues, de las teorías evolucionistas. Porque digo, no es más indigno el barro del que fue creado el hombre que a lo mejor un antepasado como un simio, un póngido o un simio. Esta parte prehumana de la evolución podemos llamarla proceso de hominización, es decir, eso que va preparando antes para que llegue al hombre sería el proceso de hominización. Se refiere a los antepasados inmediatos del hombre. Ahora, en lo que difieren las dos explicaciones, tanto la creacionista como la evolucionista, es en lo que pasó después, que no es otra cosa que la aparición de la persona humana y en su progresiva toma de conciencia respecto de sí misma y del medio que le rodea. A esta segunda parte de la historia, el origen del hombre, podemos llamarlo el proceso de humanización. Es decir, ciertamente, tanto las dos teorías no difieren en el antepasado, sino en lo que pasó. Es decir, la teoría creacionista va a decir, llega un momento en que Dios va a infundir un alma humana por la que este hombre se diferencia, ya no es un simio, un póngido o un antropoide, ya no es, sino que Dios ha preparado esta realidad cuando ya tiene todas las, diríamos, los recursos necesarios para que sea infundida el alma humana. Dios infunde directamente el alma humana sobre esta realidad y empieza a ser hombre. Pero por lo tanto, nosotros ya no vendríamos de un simio, de un póngido, de un antropoide, sino de este hombre al que Dios ya ha infundido el alma. Por lo tanto, ya a partir en esto de aquí difieren ya las dos teorías, porque el evolucionista va a decir no. ¿Y la mente por qué surge? Por procesos químicos o por azar simplemente. Bien,
Con esto hemos tratado pues este punto de las teorías sobre la explicación del hombre. Primer punto, hemos visto el origen del hombre. Este segundo punto, ¿cuáles son esas dos teorías que explican el origen del hombre? Las teorías afinalísticas, que el hombre no tiene una finalidad, no responde a un proyecto. Las teorías finalistas, que el hombre responde a un proyecto preconcebido por Dios. Tercer punto, vamos a ver el proceso de humanización y el proceso de hominización. Denominamos antropogénesis, es decir, hombre, génesis, el origen del hombre, denominamos antropogénesis al conjunto de doctrinas que intentan explicar el proceso por el cual se configura la especie Homo sapiens sapiens, es decir, un hombre sabio, que es el hombre actual que nosotros conocemos. En este proceso cabe distinguir dos niveles como apuntamos anteriormente. ¿Cuáles son esos dos niveles que tenemos ahí en nuestras diapositivas? El proceso de hominización y el proceso de humanización. El proceso de hominización es el que se describen los pasos que dan lugar a las características morfológicas